Así es, Iván, porque conmigo está don José Alberto Toto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y varios temas en la barra. Primero que nada, felicidades por el Día del Abogado a ti y transmitirlo a la Junta Directiva y de toda la barra local. Y hoy ustedes tienen una jornada interesante que incluye una entrega de carasquilla, una misa y el plato fuerte, una comisión para crear una nueva constitución en Panamá. Ya la actual no le cabe un parche más, es lo que todo el mundo ha dicho. Sobre ese tema, tengo que comenzar por decirte que nosotros, a diferencia de otros, tratamos de prometer lo que cumplimos en campaña. Y el que busca el plan de trabajo presentado a la membresía incluye crear las condiciones necesarias para explicarle al país lo que es un proceso constituyente, cómo se llega a hacer una nueva constitución y no a un parche constitucional. ¿Qué es lo que sucede con este tema de los parches? Primero, que son designaciones de a dedo para que redacten esos proyectos de constitución. Entonces, esos designados de a dedo se dejan o se hacen llamar notables, como si los demás ciudadanos de este país tuviésemos una connotación diferente y que no fuésemos unas personas de bien. Entonces nosotros rechazamos esas designaciones de a dedo. En segundo lugar, eso pone en manos de la Asamblea la aprobación de ese paquete de reformas. Y la Asamblea, que nosotros no los elegimos a ellos, los que votaron para diputados como constituyentes, sino para que hiciesen leyes, total, que no hacen leyes, se la pasan en otra cosa. Entonces, se creen los señores que pueden hacer una constitución y en las experiencias que hemos tenido se han ido más allá de lo que a veces le ha presentado la comisión que ha designado el Ejecutivo. Y posteriormente, cuando va al pueblo para que decida en ese proceso de parche, el pueblo lo utiliza muy bien, porque en vez de votar por si son buenas o son malas, vota contra el gobierno. Claro. Y tú sabes que en este momento el gobierno no gana una elección. Entonces sería desperdiciar el tiempo. Por eso el proceso más democrático, más genuino, es el de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuando en ese momento acudimos a la ciudad, tú, yo, todos los que vayan a votar, sabemos que vamos a escoger hombres y personas que van a hacer constitución. Es decir, en el Ecuador del quinquenio hay tiempo para una nueva constitución, sin que esto exactamente se tome o esto no se afecte por el desgaste que ya tiene el gobierno. Bueno, es que ese es el miedo que tiene el gobierno, de que al ir a la elección, los que vayan a salir como constituyentes sean todos contrarios a ellos. Exactamente. Entonces, es un miedo a la realidad del país, porque el país sí requiere una nueva constitución. Mira, si hay algo que todos los días lo sienten los panameños, el tema de justicia, toma cualquier periódico, cualquier noticiero y hay un tema de justicia. Entonces, el cáncer de la justicia está en la Constitución y es la designación de magistrados, de la Corte, de procuradores, de Tribunal Electoral, porque los hace el Ejecutivo, que es un ente político, lo ratifica la Asamblea, que es otro ente político. Entonces, en un acto del pueblo de hacer constitución, ese método debe cambiar. Pero hoy, por ejemplo, van a anunciar quién sale el reemplazo de Erasmo Pinilla en el Tribunal Electoral, y yo creo que va a ser alguien del sistema, obviamente. Bueno, primera noticia, pero siendo un nombramiento tan importante, porque ayer lo dijo el ministro alemán, que hoy lo van a descubrir, lo iban a decir en gabinete. Pero sí, el reemplazo de Pinilla lo escoge la Asamblea y en tal caso... Pues fue lo que dijo el ministro. Sí, alemán. Bueno, a lo mejor él sabe cosas que ni tú ni yo sabemos. Ni sabremos. Sí, exacto, porque es que el nombramiento de Pinilla viene de la Asamblea. Debe ser un acto autónomo de la Asamblea. Ahora, si la Asamblea ya no quiere ni siquiera hacer esos actos autónomos, sí. Bueno, yo no estoy con la posición de alguien que cerró medios en este país y que ahora anda queriendo cerrar la Asamblea. Sí. Pero yo creo que la Asamblea debe darse su valor y decir, no, ese nombramiento es nuestro. Así como era el del Contralor de la República y tampoco lo quiso hacer. Bueno, ¿de cuándo el Contralor no es
potestad de la Asamblea escogerlo. Exacto, pero se deja tomar esa Sí, por lo iniciativa menos hace por el Ejecutivo, pero en este caso, porque Pinilla casualmente, creo que en ese momento cuando lo escogen magistrado hace ya 20 años, muchísimos era el años, secretario general. era el secretario, o sea, era un hombre de asamblea. Por eso en muchos momentos se pensó que tal vez Harley Mitchell, que es un hombre de asamblea, podía ser el reemplazo de Erasmo, pero ahora ya Harley es un decano de la Facultad de Derecho de la UMA. La pregunta, Toto, es, pareciera que esto del sistema penal acusatorio se está enredando mucho más de lo debido, y cuando aparecen más noticias en los medios que en los fallos, algo raro debe estar pasando en el derecho. Y más noticias y más enredo. Y más enredo. Ayer en el Consejo Judicial discutíamos este tema y yo me opuse rotundamente a una posición de una integrante del pacto de que incluyéramos que uno de los temas era la falta de fondos, porque eso va separado, pero ayer en la tarde el Ejecutivo, el MEF, manda una nota en la cual dice todos los dineros que le han entregado al sistema penal acusatorio, entonces que no tengan fondos para haber hecho los últimos nombramientos en base a lo que dice la carrera judicial, se cayó. No hay excusa de parte de los que se encargaron de hacer esos nombramientos de haber violado la ley. Pero por allí hay otro articulito, que algunos los interpretan de una forma y otros de otra forma. Yo lo he consultado académicamente con encargados de impartir justicia y ellos lo interpretan de la forma que dará mucho problema en este país. ¿Cuál es el artículo 557? El sistema penal acusatorio, que es un sistema en extremo garantista, dice que una persona no puede estar detenida preventivamente más de un año. Así que la cárcel quedaría vacía. Porque se supone que antes del año debe haber una sentencia. Una sentencia. Porque es que el primer paso, que es el que más demora de determinar si una persona va presa o no, en el sistema conlleva una recolección de pruebas que acá el fiscal toma la decisión y después recoge pruebas. Sí. O sea, que con algunas veces con presunciones contra la inocencia de las personas lo van deteniendo. Y otras veces en base a... Pero esta norma tiene tal enredo en la redacción que lo más seguro que ese día, 2 de septiembre, o el 3 y el 4, muchísimos colegas de este país van a estar presentando solicitudes de excarcelación de personas que tienen mucho tiempo detenidas sin juicio, pero que están detenidas por drogas, por violaciones, por crímenes, por una serie de circunstancias. Entonces, la población, si esa era la manera de acabar con el hacinamiento, bueno, yo creo que la encontraron. Me decía alguien encargado de administrar justicia que eso pasa porque a veces se le presentan a la Asamblea normas y sin consultar a las personas que saben van haciendo esta redacción. Entonces, ese artículo 557 va a traer mucha discusión. Entonces, si seguimos hablando, vamos a seguir presentando problemas que tiene la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Ahora, que no me vayan porque por ahí me salió una glosa. Yo no estoy pidiendo que posponga la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Con los nombramientos no había necesidad de hacer nombramientos transitorios, que eso de los fondos... No puede ser que el cuco lo estamos esperando hace 4 o 5 años. Sí. Y este mes de agosto el presidente de la Corte ha dicho, dedocráticamente, ha escogido todo el andamiaje legal para este tema. Y hay un artículo de la Constitución, creo que es el 209, si en pantalla yo no vengo porque yo espero las preguntas que tú me hagas y aquí salimos. Entonces, dice que, pero tajantemente la Constitución, que los nombramientos de magistrados los hace la Corte, pero los nombramientos de jueces los hacen los magistrados. Los jueces nombran a su personal inferior y así. Y en este acto de nombramiento, la Corte ha nombrado hasta los jueces. No entiendo cómo van a explicar
esa violación al principio constitucional. Entonces, pero como en este país... Sí, sabemos que las cosas pasan... No, ojalá pasaran cosas, pero que no pasa nada. Entonces, preguntaba alguien anoche en la junta directiva, dice, bueno, ¿y quién soluciona eso? Bueno, los únicos que pueden solucionar un problema como eso es la asamblea, pero no van a hacer nada. Entonces, la gente se pone a pensar estas cosas, ¿y cuál es la única manera de ponerle orden a esto? Es a través de una constituyente. Sí. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros creamos a través de la constituyente un ente diferente al Ejecutivo y diferente a la Asamblea que se encargue de nombrar y de juzgar a los magistrados de la Corte, que no sea la Asamblea, para que no haya esto de que no me toques, que yo no te toco. Entonces yo creo que le pondremos un poco de orden al sistema de administración de justicia de este país. Después de los Panama Papers, los abogados panameños han quedado con un San Benito de maleantes, para decirlo mal y pronto. Es decir, ustedes han sentido la merma en el negocio del derecho internacional por toda la crisis provocada después de estos Panama Papers. Sí, mira, la crisis a raíz de los Panama Papers, casualmente, anoche le pregunté a la directiva, que son 15 miembros y anoche estaban 13 presentes, que habían oído ellos, para que no fuese solo mi opinión, porque yo sé que esto me lo preguntan, y sí se ha sentido una baja en la confección de sociedades anónimas. Y creo que el daño más grande es ahora, cuando personas de talla mundial, como el premio Nobel, sale a decir que él no va a continuar en la comisión por falta de transparencia. Eso nos hace un daño horroroso. Eso, me explico, no tiene parangón en la historia que una persona de este calibre, con esta autoridad moral, nos salga a decir. Ahora, lo que no entiendo es cómo lo buscan, porque él es una persona que está en contra de estos sistemas abiertos a ofrecer al mundo servicios que algunos llaman paraísos fiscales. Él en todos sus escritos, él es en contra de eso. Todo el mundo sabía quién era él. Es decir, entonces, yo creo que el único de toda la comisión que se sabía cómo eran él y Piet. Sí, pero Piet por lo menos es un profesor de Derecho Penal que podía dar algunas orientaciones. Como nosotros pertenecemos como Colegio de Abogados al CANCIF, recibimos las primeras noticias de esto. Es más, ahora hay una reunión a las 9:30 de urgencia. Sabíamos de que estos señores venían, y yo en una reunión pregunté, bueno, para estar preparado y para decirle a la abogacía, ¿se requiere reforma a la ley de sociedad anónima? No, porque realmente la ley no es mala. Quien la usa, malo, es el que le hace daño a la legislación. Es decir, nosotros pensábamos que ellos iban a hacer orientaciones. Para poner la analogía del señor Fonseca Mora, es decir, ¿tú estás de acuerdo que ustedes saben a quién le están dando el cuchillo? No. ¿No? No. Porque yo puede que sepa que te lo doy a ti, pero yo no sé si tú cuando sales de esta sala se lo das a otra persona. Yo te conozco a ti, pero yo no sé, y yo no... Imagínate una firma como esa con más de 100,000 sociedades panameñas. 250,000 de sociedades. Pero eran de otras jurisdicciones, pero eran como 100,000 panameñas. Firmas que tienen 10, 15,000, una firma que tenga 100 sociedades. ¿Cómo hace para darle seguimiento a 100 sociedades? A 10. No le puedes dar tu seguimiento a 2 hijos que lo tienen en tu casa. Eso es muy difícil, pero eso es imposible. ¿Sabes? Es un poco absurdo que se pretenda de que, por ejemplo, nosotros en medios de comunicación, o el que vende carros, o el que va a una financiera, es decir, yo tengo que conocer a mi cliente, y ustedes los abogados... Sí, no, pero es que esas regulaciones son recientes. Antes no se nos exigía eso. Antes cumplíamos exactamente con las disposiciones legales. Ahora, las multas van hasta $1,000,000. Por eso es un llamado de atención en este día a los colegas. Y mala suerte a veces los que hacen sociedades que nada más hacen 2 o 3, porque el día de mañana pueden recibir la visita
que ya está visitando de la Intendencia de entes no financieros regulados. Y se puede encontrar que te vendió una sociedad a ti y no te tomó la información. Claro. Y puede ser multado, en multas que van hasta $1 millón, pero eso no existía antes de abril del año pasado. Entonces, tú no puedes cumplir algo que no te estaban exigiendo antes. Muchos lo hacían, pero por tener un registro. De abril del año pasado. En adelante. En adelante, sí, exacto. Ahora, eso va hasta conocerte a ti. Sí, sí, yo la vendo para atrás. Exacto, y es que esa firma y muchos de los abogados no se la venden a usuario final, se la venden a grandes oficinas de abogados en otras partes del mundo, sí, a bancos. Exactamente, que un cliente llegue a abrir una cuenta y le dice, una sociedad que yo tengo aquí de esta sociedad, y ellos mismos le ofrecen los servicios. Bueno, Sí. Esperemos que, bueno, esa entrada al sistema penal acusatorio sirva de bálsamo un poco para las injusticias que uno ve diariamente en la justicia de calle. Y sobre todo, pues, que este negocio, yo creo que ustedes no se oponen a una regulación y no se oponen a que haya reglas de juego claras en todo lo que tiene que ver con estas sociedades offshore. Definitivamente que nosotros en su momento fuimos consultados para esa ley, para la reglamentación de la ley, y no nos hemos opuesto. Es más, en su momento antes nos habíamos opuesto a que se cambiase en la ley el tema de las acciones al portador, pero se buscó un mecanismo para decir, tú quieres una sociedad de acciones al portador, bueno, tienes que dejar depositadas las acciones. Y todos esos mecanismos se han ubicado y están regulados hoy en día. O sea, el abogado lo que tiene que hacer es estudiar para que el día de mañana no caiga en violaciones a la ley, porque le va a caer una multa muy grande. Muy grande. Don José Alberto Toto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, con nosotros hoy día del abogado.